¿Qué tal, amigos de Cinema La Carte? Me encuentro ante uno de los grandes documentalistas del cine nacional y me arriesgo a asegurar que si no es el mejor, Everardo González. Everardo, ¿cómo estás? Un gusto, Everardo. Poncho, me da muchísimo gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Poncho. Estamos en el marco del Festival Internacional de Cine Guadalajara en su edición 31 y en esta ocasión presentas uno de tus testimonios vigentes, uno de tus testimonios que lamentablemente atravesamos como país, Everardo, y estamos ante un documental titulado El Paso. Así es. Producción 2015, el cual al final del documental no hay otra cosa que sentir mucho coraje, mucha impotencia ante lo que estamos viviendo. México es el país en donde más pierden la vida los periodistas y 8 en el mundo. De acuerdo a las estadísticas, ¿cómo percibes todo este cuadro tan sombrío, tan lúgubre y sobre todo que no hay quizá a lo mejor una salida hacia este tipo de problemas? ¿Cuál es tu percepción a través de un documental como El Paso, que tiene grandes secuencias? Bueno, mi percepción es que tenemos un gran problema de procuración de justicia, que vivimos en un estado impune, absolutamente impune, y que es carta abierta entonces para cometer actos brutales. Esta película efectivamente habla sobre la persecución a la prensa, una persecución a directamente a la libertad de expresión y al derecho de información que tenemos como ciudadanos, y retrata además algo que se habla muy poco, que es la historia de mexicanos pidiendo asilo político en Estados Unidos. Es la historia de 2 reporteros, Ricardo Chávez Aldana de Ciudad Juárez, Alejandro Hernández Pacheco de Torreón, de la zona de La Laguna en Coahuila, que por haber sido amenazados por fuerzas federales y por miembros del crimen organizado, así es un mejor concepto, autorizado y organizado, tienen que huir del país con las familias. La historia no es un retrato sobre la violencia, sino sobre las consecuencias de la violencia y cómo esto se mete en la psicología de niños, de mujeres, de hombres que son miembros de una familia. Es una película sin violencia explícita, todo es violencia psicológica, y que nos hace darnos cuenta que parte de lo que viven ellos lo vivimos nosotros como ciudadanos atemorizados, como nuestras libertades están acotadas, como las de ellos, pero sobre todo el miedo que tienen ellos de ser deportados a México en una ciudad muy antimexicana que es El Paso, contradictoriamente, pero que necesita una reforma migratoria para poder ayudar a que se acabe con los ataques a los medios de comunicación, y que se tiene que hacer corresponsable en total acuerdo de lo que sucede en México. Entonces ese es el escenario y esas son las historias que suceden en esta película. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar estos 2 casos, Everardo? Hay tantos. Hay muchísimos. Hay tantos. Muchísimos. ¿Y cómo darle en el punto exacto de decir las 2 historias que manejas dentro de o tantas historias, porque también son las familias que tristemente ven la situación de sus padres, de sus madres también, por ejemplo, que hay tristezas, hay decepciones, hay sueños frustrados, de una incertidumbre que estamos viviendo como país, fracturado emocionalmente, fracturado económicamente, fracturado socialmente también, que atraviesa también una imagen negativa. ¿Cómo haces ese balance exacto y cómo es ese proceso para que hayas seleccionado estos casos? Tomando en cuenta todos estos sentimientos que incluso como documental, pues estamos ante un hecho real, no es ficción, que es lo peor. Entonces, ¿cuál es el proceso? Mira, yo vi en estas 2 historias elementos narrativos muy valiosos porque permitían contar muchas subtramas que suceden alrededor de la violencia de los medios de comunicación. Así es. La historia de Alejandro Hernández Pacheco es curiosa, es un melodrama, es un reportero, un camarógrafo de deportes, lo que nos dice que los ataques no son necesariamente a la gente que cubre violencia, que tiene que relevar a un camarógrafo que no llega a cubrir un caso de una directora de penal en Gómez Palacio Durango que liberaba presos para cometer actos de sicariato. Eso te habla directamente de la relación de las fuerzas públicas y las estatales con el crimen organizado.
y bueno, se convierte él, porque es secuestrado mientras se está cubriendo por una célula del cártel de Sinaloa, se convierte en moneda de cambio para arrodillar a un medio tan poderoso como es Televisa, para difundir los mensajes que ellos quieren a cambio de la vida de los reporteros. Es la primera vez que sucede eso en México y ayuda a contar también los montajes teatrales que hacía Genaro García Luna, que era el jefe de la policía de este país, para hacer quedar bien al sistema de justicia mexicano. Esa historia ya era valiosa por sí misma. La historia de Ricardo Chávez Aldana es más cercana a la tragedia, es un retrato muy fiel, creo yo, de un reportero de nota policíaca, un muchacho que realmente entra por circunstancias azarosas al oficio periodístico. A él le ofrecen un espacio radiofónico de nota roja en una estación grupera, que no toma muy en serio, pero que aprovecha ese espacio sin darse mucha cuenta, se convierte en un espacio de denuncia ciudadana, en donde lo que va marcando es, una vez que llegan las fuerzas federales y las fuerzas federales a Chihuahua, cuando se anuncia el operativo conjunto Chihuahua, los procesos por los que empieza a vivir Juárez de extorsión, de secuestro y de violencia. Lo que empieza a revelar es que lo que sucedía en Juárez era una guerra entre cuerpos policíacos, unos que trabajaban para el cártel de Juárez y otros que trabajaban para el cártel de Sinaloa. Él lo decía de manera muy inocente en una estación de radio que lo que transmitía era música grupera. Nunca dimensionó la cantidad de escuchas que tenía, y muchos de los escuchas pues eran maña o eran policías, y se ve amenazada su familia. 2 miembros de su familia muy jóvenes son asesinados probablemente por esta misma información, y tiene que salir huyendo él y toda la familia. Es por eso que decidí que estas historias se contaran, porque también habían sido historias que ya habían sido expuestas en medios previamente, y eso hacía que mi película no los vulneraba más de lo que ya estaba. Exacto, así es. Dentro de la película, Everardo, dentro de tu documental El Paso, que además es imperdible y que además, bueno, el público, los lectores de Cinema a la Carte están viendo esta entrevista, que es un documento imperdible, por supuesto. Hay una analogía, yo en lo personal vi una analogía singular de una chica, la hija de uno de estos 2 personajes, que quiere estudiar derechos humanos. Así es. Hay una analogía entre Everardo González y esta chica de ir hacia hacia un llamado importante de la justicia, de la verdad y sobre todo de la integridad humana, con Everardo y esta chica de los derechos humanos. Mira, ella tiene una necesidad muy distinta a la que yo puedo tener por procurar, por ser un humanista, pues, Así ¿no? Es. Pero claro que cosas que comparto en ella son como esta gran decepción y este miedo a vivir en un país como México, que tiene que ver con el futuro que se le ofrece a las nuevas generaciones. Entonces es paradójico que efectivamente una muchacha que viene que tiene esas intenciones, trabaje en una maquila estibando cajas, pues, ¿no? Eso es la realidad con la que se enfrentan. Esos son los sueños que se rompen, ese es el futuro que se rompe. Es una niña que tiene sueños de ser una defensora de derechos humanos y que no tiene más opción hoy que trabajar en una maquila estibando cajas, porque no hay otra opción de trabajo para un mexicano en Texas que no sea esa, pues, ¿no? Y es la gran paradoja del asunto. Claro, y sobre todo un México de contrastes. Así es. Y de virtudes que en ocasiones también de una manera no tan grata se van perdiendo de las nuevas generaciones. Así es. De hecho, incluso también hay otro elemento que me llama la atención, Everardo. Probablemente no se le dé tanto pie a esto, pero dentro de los elementos musicales hay un lamento que suena constante como llamado de atención hacia el silencio, hacia las cuestiones que vivimos en México como país. Ese lamento también es al mismo tiempo un grito hacia la esperanza a través de que el público vea un documental como El Paso. Ese lamento que se pudiera convertir en algo quizá diferente, o a lo mejor que sea al mismo tiempo respeto, pero a la vez esperanza. ¿Hay un rayo de esperanza dentro de él? No lo sé, yo siempre quisiera pensar que sí. La música es de un brasileño muy talentoso que está viviendo en la Ciudad de México, Quincas Moreira, que interpretó toda la película y compuso efectivamente un lamento que va
sucediendo durante la película. Yo veo que la única posibilidad de que haya esperanza en esto es que cambie absolutamente el sistema de procuración de justicia, y creo que el gran problema se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, no en otro lado. Necesitamos que los jueces sí castiguen y que sí metan presos a la gente y que se aplique el Estado de Derecho. Lo que sucede en Texas, que eso es paradójico, Juárez y Texas no tienen una división de más de 200 metros, 300 metros. Sin embargo, el sistema de procuración de justicia sí cambia radicalmente. Por eso la gente huye al Paso, Texas, aunque esté en el barrio de enfrente. Así es. Por eso tienen miedo los extraditables de ser extraditados a un penal de Estados Unidos, porque la procuración de justicia sí les hará caer no digo que no haya corrupción, pero el sistema de procuración de justicia es distinto. Eso es lo que tiene que cambiar en México, el sistema de procuración de justicia. Mientras eso no cambie, no hay organización que pueda frenar no solo los ataques a la libertad de expresión, sino también los ataques al derecho a la información y los ataques a vivir en una vida plena en un país seguro, pues, ¿no? Sí, así es. ¿Tiene una corrida comercial o solamente festivales? No, espero que la tenga en el segundo semestre de este año. Claro, porque es un documento obligado. Yo soy distribuidor ahora de documentales. A través de Artegios. A través de Artegios. Y pues bueno, el equipo trabajaremos para que la película se vea hacia el segundo semestre en las salas comerciales. Exacto, y es imperdible. Y bueno, finalmente después del Paso, ¿tienes ya algún proyecto? Varios, ahora estoy trabajando Retrato de 10 desiertos del mundo, algo mucho más ligero. Es un ensayo un poco sobre los modos de vida de 10 regiones del mundo distintas, pero que comparten la sequía, el mundo estéril. Son voces de madres mongolas, hijos rajastanís, rancheros de Coahuila, no sé, campesinos atacameños en Chile. Es un poco un retrato de eso, cómo se vive en los desiertos del mundo. Y estaremos al pendiente, Everardo. Muchas gracias. Bueno, ya incluso invita al público de Cinema La Carta que no se pierdan el paso, y mandar un saludo a todos los seguidores de Cinema La Carta para despedirnos y decir adiós al Festival de Cine de Guadalajara. Muchísimas gracias, y mando un saludo a todos los seguidores de Cinema La Carta. Estaremos muy pronto, esperamos, en su ciudad con la gira de documental ambulante. Eso será muy pronto, en menos de un mes estaremos arrancando la gira, y espero que el segundo semestre de este año esté en su ciudad también la película. El Paso se llama, y ojalá la puedan ver. Everardo, gracias, un gusto, Poncho. Muchas gracias, y estaremos en comunicación. Muchas gracias, Poncho. Gracias, hasta luego.